en la Waldorf y el sistema sueco en Europa también se dedican muchísimo a la música y eso está bien, pero no en todos los sistemas, menos los sistemas de gobierno. No sé, creo que en Rusia sí ya hay en el sistema de gobierno la Sí, pero música. durante mucho tiempo ese sistema estaba al servicio del Estado. O Claro, sea, en era China para, igual. estaban cooptando ideológicamente a los alumnos para que legitimaran al Estado. Eso es Exacto. para que dijeran, miren cómo sí funciona. Lo que pasa en China también, las artes son dirigidas por el Estado y si te quieres dedicar a las artes está bien. Sí, pero es un monopolio como Exacto. los rusos del arte y de muchas otras disciplinas. De los deportes. Y sí, como se dicen, o te ordenas en lo que ellos te piden o estás descalificado, no puedes desarrollar. Bueno, vamos a escuchar un valsecito de Tchaikovsky y volvemos en un momentito. Que es importante entender que la familia de Tchaikovsky tenía una larga carrera de servicio militar. Su padre era un ingeniero que sirvió como teniente coronel del departamento de Minas y su madre era 18 años más joven que su marido y de ascendencia francesa. Los padres de Tchaikovsky fueron entrenados en las artes, incluyendo la música. Tchaikovsky tomó clases de piano desde la edad de 5 años. La familia decidió en 1850
enviarlo a la Escuela Imperial de Jurisprudencia de San Petersburgo. Y esto fue a los 10 años, fíjense. Esta decisión puede haber tenido pues sus raíces en el sentido práctico. Sin embargo, imagínate siendo hijo de militares, cómo era el problema de que fuera homosexual. Tremendo. Oye, es que era guapísimo, ¿viste sus fotos? Sí, Qué sí, era guapetón. preciosidad. Oiga, pero vamos a leer más adelante que no nada más tenía que ver con el tema de del asunto militar, que hay veces que es frecuente. También había un castigo social a quienes fueran homosexuales, como en el caso de Oscar Wilde, por ejemplo, que estuvo encarcelado por ser, o sea, socialmente había un castigo, entonces no era porque le sacara, como decimos. No, la cuestión es que los militares generalmente tienen costumbre de ser muy muy machos, muy hombres y todo esto, y él sentirse en una familia desde antes de enterarse, yo creo que tenía consecuencias sociales sus preferencias sexuales. Seguramente el hecho de estar en una familia donde muchos eran militares debe haber sido muy difícil, ¿no? Claro. Y porque aparte él era hijo de la segunda esposa de su papá, entonces, y de parte de la mamá sí había asunto con la música, entonces casi que la mamá aparece para que él tenga esta aportación con la música y luego la mamá se muere y lo deja ahí en el desamparo total con esta familia. Fíjense qué historias. Sí. Increíble, nunca te podrías imaginar todo lo que hay detrás de alguien que se vuelve famoso, ¿no? Y aunque no seas famoso, yo creo que eso también tiene que ver con que escuchamos las cosas, pero vienen de algún lugar. Claro Ahí fue donde fueron creados. Bueno, no está claro si los padres de Tchaikovsky se habían vuelto insensibles hacia el don musical de su hijo. Independientemente del talento, las únicas vías para una carrera musical en Rusia en ese momento, a menos que fueras un aristócrata, era como profesor en una academia o como instrumentista en uno de los teatros imperiales. Y como para los padres eso significaba que era un peldaño más abajo en la escala social, que esa gente no tenía más derechos que los campesinos, y también porque el padre tenía los ingresos inciertos. Eso llevó a que los padres de Tchaikovsky insistieran en que él fuera independiente económicamente tan pronto como fuera posible. Y como ya vimos, la conexión con su madre le afectó muchísimo y se tuvo que separar muy chico de ella para asistir a un internado, y también eso causa un problema emocional que lo atormentará durante toda su vida. Y sabemos que la pérdida también de su madre impulsó a Tchaikovsky para hacer su primer intento serio de composición. Él hizo un vals en la memoria de ella y luego siguió estudiando piano con un señor Franz Becker, que fabricaba además instrumentos. Y de todas maneras, un crítico, David Brown, decía que en ese tiempo sus música o sus empeños o sus resultados eran insignificantes. Fue muy seriamente criticado. ¿Qué pensaría el tipo si lo escuchara ahora? Imagínate. Pues ya en 1855, el padre de Tchaikovsky financió lecciones privadas para su hijo con Rudolf Kinder, que fue su maestro, y a los 19 años, Tchaikovsky se graduó con el rango de consejero titular, un escalón abajo en la escalera de servicio civil. En 1861, Tchaikovsky asistió a las clases de teoría musical impartidas por Nikolai Zaremba en el Palacio de Mikhailskovsky, en San Petersburgo. Estas clases fueron organizadas por la Sociedad Musical Rusa. Tchaikovsky se benefició de sus estudios de conservatorio de dos maneras. En primer lugar, lo transformó en un profesional musical y le dio las herramientas que le ayudaron a prosperar como compositor. Y en segundo lugar, le dio el análisis a fondo de los principios y las formas europeas para organizar el material musical
Y así Tchaikovsky dio la sensación de que su arte pertenecía a la cultura mundial y no era exclusivamente ruso u occidental. O sea, eso que él aportaba era porque era una persona que había estudiado. Era como si nosotros estudiáramos lo que hacen en muchas otras partes del mundo y lo incorporáramos y alguien nos juzgara por no ser latinos y nosotros decimos, pero es que lo hacemos porque sabemos más cosas. Exacto. Pero te juzgaran por decir, ay, estás rechazando a tu tierra, por ejemplo, porque si no usas lo típico de México, sino él trasciende y va a más allá de eso, y así se entiende cómo su música no era exactamente ni de Rusia ni de Occidente. Y después de graduarse en el conservatorio, Tchaikovsky examinó brevemente regresar a la función pública tuvo que regresar al trabajo público debido a las apremiantes necesidades financieras. Sin embargo, el hermano de Nikolai Rubinstein le ofreció el puesto de profesor de teoría de la música, en la que muy pronto abrirá el Conservatorio de Moscú. Y de 1867 al 78, pues Tchaikovsky compaginó sus deberes profesionales con la crítica musical sin dejar de componer. Esto lo expuso a una amplia gama de música contemporánea y le dio la oportunidad de viajar al extranjero. Los éxitos de Tchaikovsky durante sus primeros años como compositor fueron poco frecuentes y no le caían muy bien las críticas. Así que empezó a componer óperas, y su primera se llamó El Bellevoda, basada en una obra de Alexander Ostrovsky y se estrenó en 1869. Tchaikovsky no estaba satisfecho con ella y después de algunas partes las reutilizó en otros trabajos y destruyó el manuscrito. Undina, que fue otra ópera, siguió en 1870 y solo hubo algunos extractos que se llevaron a cabo y luego la volvió a destruir. O sea, era medio berrinchudillo. Entre estos proyectos comenzó a componer una ópera llamada Mandrágora. Fíjense esta qué interesante, con un libreto de Sergei Rachinsky, y fue la única música que se ha completado con un breve coro de flores e insectos. Lo querían como recrear. Fíjense qué bonito. Fíjate. Ese es mi cuate. A lo mejor él no tenía tu maceta, porque si no la hubiera agregado. Bueno, Tchaikovsky vivió como un soltero la mayor parte de su vida. En 1877, a la edad de 37 años, se casó con una antigua alumna, Antonina Milikova. El matrimonio fue un desastre. La pareja vivió junta durante solo 2 meses y medio. Tchaikovsky tenía claras tendencias homosexuales. Algunas de las relaciones más cercanas del compositor fueron con hombres. Tchaikovsky vivía agobiado por las consecuencias negativas de que su familia y el público se enteraran de su homosexualidad. Y mientras que su padre seguía esperando que Tchaikovsky se casaría. Otros miembros de su familia lo apoyaban, como su hermano Modest, que también era gay y se convirtió en su colaborador literario, biógrafo y confidente más cercano. Tchaikovsky finalmente fue rodeado por un grupo de adoración de los parientes masculinos y amigos, lo que puede haberle ayudado a lograr algún tipo de equilibrio psicológico y la aceptación interna de su naturaleza sexual. El miedo al rechazo social de Tchaikovsky pues estaba muy justificado. El musicólogo Salomón Volkov menciona documentos de Estado que indican los hombres atraídos por el mismo sexo, así, estaban bajo estrecha vigilancia policial, y sostiene que la vida pública en Rusia no se basa en las leyes, sino en entendimientos. Esto significa que las leyes existentes se aplican formalmente o ignoradas en base a la posición y los deseos de las autoridades. Nadie puede estar seguro de un futuro en estas condiciones. En cualquier caso, Tchaikovsky decidió no descuidar las conveniencias sociales, las convenciones, y permaneció conservador por naturaleza. Su vida amorosa, pues por supuesto, siempre se mantuvo muy complicada. ¿En dónde hemos escuchado eso de que las leyes se aplican
con base en la posición y los deseos de las autoridades. En todas partes, ¿Les especialmente en México, en ¿Les estos suena momentos. conocido? Sí, Sí. qué cosa. Bueno, en todos los países del mundo, aquí en las cuestiones de inmigración, cuando están probando si las personas